Muy buenas noches, amigas y amigos que nos ven todos los días en este programa Contextos, programa de análisis del periódico Ultimátum que se transmite a través de las redes sociales de este medio. El día de hoy me da mucho gusto estar con mi compañero Gilberto Zavala. Hola, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, estimado Ricardo. Es un gusto estar contigo. Muchas gracias, igualmente, Gilberto. Y pues el tema, creo que el día de hoy fundamentalmente no tiene vuelta. Estamos celebrando el 83 aniversario de la expropiación petrolera. La expropiación petrolera que en 1938 Lázaro Cárdenas, el presidente Lázaro Cárdenas hizo. Viene toda una historia muy, muy interesante porque esto se da en las vísperas de la Segunda Guerra Mundial y a partir de ahí Lázaro Cárdenas lo que hace es aplicar el artículo 27 constitucional sobre el derecho que tiene el país sobre sus recursos naturales. Es toda una historia, muchos investigadores, historiadores, hay una amplísima bibliografía en torno a la expropiación petrolera desde muchísimos ámbitos, desde el punto de vista legal, las negociaciones que se hicieron con las empresas, las partes, relación que esto tuvo en un momento determinado con la inminente entrada de muchos países a la Segunda Guerra Mundial, la posición un tanto no comprensible en un principio, pero que no hubo una intervención por parte de Estados Unidos, también porque se estaba viviendo una situación muy especial y esto se da en un momento en que hay un fuerte debate respecto a la política nacionalista del gobierno mexicano y la acción del gobierno de Andrés Manuel López Obrador en torno a Petróleos Mexicanos. Petróleos Mexicanos, una empresa estatal que durante muchos años, pues prácticamente fue la empresa insignia y el orgullo de México y que también generó muchísimo dinero al erario público y por supuesto esto se tradujo en buena medida en obras para el servicio de los mexicanos, pero que al paso del tiempo, como sucede en muchas actividades humanas, fue degenerando, se fue corrompiendo y pues ahora, durante el gobierno de López Obrador, han salido a la luz muchísimos problemas que, bueno, realmente algunos de ellos, pues ni los imaginábamos, ¿no? La mafia del huachicol, increíble, que pues realmente cuando empezaron a darse los primeros casos lo vimos como algo esporádico, pero después nos dimos cuenta de que era una mafia perfectamente organizada y en donde estaban involucrados no solamente el crimen organizado, sino funcionarios, gente del sindicato, etcétera. Después vino, por supuesto, la política que iba a seguir o que anunció el presidente López Obrador que iba a llevar adelante, que es buscar la autosuficiencia de nuestro país en materia energética, principalmente en gasolina. Y esto pues también entra en un momento en que hay un debate fuerte en el mundo entre lo que se llaman las energías renovables y las no renovables, lo que podríamos llamar las energías limpias y las que pues se podían señalar como energías sucias o que de alguna manera afectan el medio ambiente. Y por el otro lado, pues esto se da también en torno a un gran fraude de una gran empresa que se llama Odebrecht, y en donde han estado involucrados muchísimos funcionarios y presidentes de varios países latinoamericanos. Uno de los más sonados incluso fue Brasil, en el caso también, por otro lado, en el caso de Perú, uno de los presidentes involucrados incluso se suicidó para evitar ser enjuiciados. Y pues más recientemente, en torno a las energías, pues se da este debate sobre la reforma eléctrica, que también algo tiene que ver en esta situación en que el país debe de buscar su soberanía sobre sus recursos. Y un debate fuerte en donde pues hay posiciones encontradas y que aparecen cosas novedosísimas. Por un lado, los jueces o un juez de la Suprema Corte de Justicia que no solamente le otorga el amparo a una empresa, sino que a varias empresas
y eso frena la actividad de generación de energía eléctrica privada y pone en peligro el abasto para nuestro país, y por el otro lado el enfrentamiento que se da hasta el momento en términos mediáticos entre el presidente y el Poder Judicial, con la situación de que el presidente señala claramente de que si la Suprema Corte de Justicia declara ilegal las reformas que está tratando de llevar a cabo en el sector eléctrico, pues él tranquilamente va a plantear una nueva iniciativa de ley para llevar adelante su proyecto, porque lo dijo claramente en su última conferencia mañanera, no quiere ser cómplice de la rapiña. Y sobre esto, pues está la figura histórica de el general Cárdenas, esa parte política de lo que se llamó el cardenismo, es decir, un gobierno en todo caso de corte populista, pero que pues definitivamente tiene un peso fundamental en la historia de nuestro país. Incluso se le conoce como la continuación de la Revolución Mexicana, un periodo básico en donde por primera vez se lleva adelante los programas de reforma agraria, los programas de recuperar los energéticos, como ya señalé, cambios en la educación y sobre todo el fortalecimiento del Estado como rector de la actividad económica. Planteamientos que ahorita, en esta época, están siendo cuestionados fuertemente por un amplio sector de la sociedad. Y pues bueno, esto es un debate amplio donde claramente vemos dos posiciones. Una posición, digamos, pro-cardenista o que de alguna manera nos acerca a lo que fue el planteamiento político de Lázaro Cárdenas, y por el otro lado, un planteamiento, pues llamémosle un planteamiento liberal, para no utilizar la palabra neoliberal que ha sido señalada como peyorativa en muchos aspectos. En fin, el tema es bastante amplio y pues tienes la mesa puesta, mi querido Gilberto, para que arranques por el ángulo que tú gustes. Gracias, estimado Ricardo. Comentarte que este aniversario, el aniversario 83, desde 1938, ha tenido muchas historias, pero hoy tiene un significado, desde mi punto de vista, en el que el presidente coloca o dispone de una cereza importante. Consigue, logra, alcanza la baja, la destitución de la figura de Carlos Romero de Champs, el por siempre dirigente del sindicato petrolero. Desde 1993 ha sido su dirigente, y que hoy alcanza su renuncia voluntaria, entre comillas, por aquel exhorto que le hiciera el día de ayer el presidente y que lo aceptó. Las cosas sin duda están difíciles. El presidente ha venido desde el primer día de su gestión y un poco antes en la campaña, guardando y teniendo como punta de lanza el tema de la corrupción. Y el tema de la corrupción le ha dado margen para penetrar, para disponer de un poder, digamos, casi absoluto, pero que efectivamente está teniendo un resultado que lo hace fuerte como presidente. Y sin embargo, Carlos Romero de Champs, ex dirigente ya del sindicato petrolero desde hace algunos meses, resulta que se queda con los yates, se queda con sus millones que acumuló como dirigente, se queda con los contratos que firmó para que sea feliz durante su jubilación. Y el chiste está que el presidente llega a este aniversario con un cambio que tiene un fondo y que le significa al presidente un mayor control en términos de lo que es el sindicato petrolero. Entonces, el tema de la corrupción como bandera, como narrativa discursiva del presidente, creo que va caminando, creo que tiene resultados, y que efectivamente está el tema
de la reforma que tú ya mencionas, que tiene que ver con la ley a la industria eléctrica, en la que hay o está involucrado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya que dos de sus jueces, el juez Juan Pablo Gómez Fierro y Rodrigo de la Pesa López, quien en las últimas horas han alcanzado más de 30 suspensiones provisionales a esa reforma que el presidente o que la Cámara de Diputados o el Congreso de la Unión acaban de llevar a cabo y que ya es ley, pero que está provisionalmente suspendida. Y comento esto porque es importante resaltar que también hoy, ayer más bien, la Suprema Corte resolvió o negó las suspensiones provisionales que tantos legisladores del PAN como sus gobernadores de oposición, como son los de Jalisco, Aguascalientes, Chihuahua y Tamaulipas, habían interpuesto estos recursos y los habían ganado. Recursos al igual que en la ley de la industria eléctrica, la Suprema Corte había aceptado la suspensión provisional en el caso de la energía eléctrica y en el caso justamente ahora de los fideicomisos y que ayer resuelve que niega las suspensiones y es decir, va para adelante la reforma de la ley que echa para abajo o que elimina las figuras de los fideicomisos públicos que tanto ruido causó en los meses pasados. Entonces, me parece que el presidente en este aniversario tiene una vigencia en término político, en término administrativo, en términos de la administración muy fuerte y creo que esto sin duda supongo que lo va a capitalizar Morena en el proceso electoral de este ya 2021 en junio y que bueno, hay muchas cosas que ir revisando, pero concluyo que efectivamente creo que el presidente hoy está más vigente y más fuerte que nunca, tanto por lo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación parece mandar un mensaje con relación a los 109 fideicomisos que niega las suspensiones provisionales otorgadas por otros jueces en meses pasados y que creo que en el caso de los amparos, de los más de 30 amparos que otorgaron los jueces Gómez Fierro y de la Pesa López, también va a llegar un momento, quizá mañana, quizá pasado, en la que van a negar esas suspensiones y van a echar para adelante la ley, la van a hacer vigente y eso va a fortalecer sin duda el poder que ahora tiene el presidente de la República. Bueno, pero vamos a plantearnos por pasos. De acuerdo al debate que se ha dado durante todo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ¿qué posición asumimos? ¿Es válido que tratemos o que el presidente trate y lo apoyemos de rescatar a Pemex? ¿O ya Pemex es una empresa caduca y no nos queda más remedio que dejarla morir y verla y voltear la vista hacia la generación de energía eléctrica y energética desde el punto de vista de empresas privadas, que es el debate que está en la mesa en pocas palabras? Y después entramos a la parte de la corrupción, pero el proyecto es, ¿revivimos a Pemex? Y es prácticamente hablar sobre todo un periodo de nuestra historia o lo dejamos morir. El asunto, Ricardo, a mí me parece que si lo ponemos así como tú lo planteas, bueno, es a blanco y negro. Y las circunstancias de la administración pública y la política misma no es unidireccional, sino que efectivamente tiene sus claros oscuros. A mí me parece que el asunto con la Comisión Federal de Electricidad y la empresa Pemex como tal, en el ejercicio o en la visión política del presidente, los pretende colocar al centro como empresas del Estado mexicano y que a partir de ellas se genere todo lo que tenga que ver con su producción, con su comercialización y que sin embargo tenemos un escenario globalizado, en el que a partir, insisto, de la narrativa de la corrupción,
se hacen ajustes o reformas a la constitución política en materia energética y en materia eléctrica y que trastoca las reglas que existían en la constitución. De suerte que cuando el presidente de la República acusa, por ejemplo, al primer juez que otorgó el primero y el segundo amparo a la ley de la industria eléctrica, el presidente hace una referencia al pasado en tanto que anteriormente solapaban, coludidos con el sistema neoliberal, a empresas que explotaban los recursos y se llevaban el capital a otros países, Canadá, Francia, entre otros. Pero el presidente dijo algo importante, Ricardo, que esos jueces se escudaban en el Estado de Derecho para otorgar la suspensión provisional a esta reforma de la industria eléctrica. Y a mí me parece que es justamente el Estado de Derecho el que hay que hacer valer. Y entonces, o es, hacemos valer el Estado de Derecho, o efectivamente ahora los jueces y todas las estructuras de la administración pública tienen que estar de facto con una visión política que plantea un régimen, un cambio total a lo efectivamente no son un barril sin fondo, bienvenido. No se oye bien, pero bueno. ¿Se me perdió? No se oye bien, no se oye bien. Si nos puedes repetir, por favor. Déjame Ahí está, se oye bien. O sea, sí, pero se entendió la idea. O sea, el hecho es de que tu planteamiento es de que los jueces están actuando en base a la ley y que el presidente está molesto por eso. Sí, sí, yo creo que sí. Mira, yo acabo de decir que con la reforma o con la eliminación de la figura de los fideicomisos, conforme al Estado de Derecho, otorgaron suspensiones, que fueron suspensiones a la manera en cómo se eliminó, pero que ayer la Suprema Corte, con base al Estado de Derecho, resolvió rechazar las suspensiones otorgadas por otros jueces. Lo que quiero decir es, se vale otorgar la suspensión, pero después viene la ratificación. Y en la ratificación me parece que la Suprema Corte está actuando conforme al Estado de Derecho y le está dando la razón al presidente. Lo que quiero decir... En el caso de los fideicomisos. En el caso de los fideicomisos. Sí, pero no en la reforma eléctrica. Sí, pero conforme al Estado de Derecho otorgan la suspensión, pero falta la ratificación por el Pleno. El Pleno tiene que decir, efectivamente, avalamos las suspensiones y o negamos las suspensiones. Y en mi punto de vista, la van a negar. Lo que pasa es que el presidente efectivamente tiene prisa y quiere todo plano y sencillito. Y me parece que no, que hay que cabildear, que hay que hacer el arte de la política, el arte de la negociación bajo el marco del Estado de Derecho. Pero bueno, en el caso de la industria eléctrica, pues y así lo ha planteado, al menos yo así se lo entendí al presidente, de que la reforma eléctrica de Peña Nieto, por supuesto, pues le da muchas ventajas le da muchas ventajas porque está vigente, le da muchas ventajas a las empresas privadas para actuar dentro de este sector y por supuesto, cuando la autoridad altera el sistema legal vigente, pues recurren al amparo y el juez les otorga el amparo. Pero bueno, en ese sentido, lo que tiene el presidente también creo que es interesante lo que estamos observando porque lo que señala es perfecto, o sea, no está imponiendo su decisión, simplemente dice, bueno, las cosas como están, o sea, lo que estamos observando es de que hay un grupo de empresas privadas que están impidiendo que se pueda recuperar la
la rectoría del Estado en materia eléctrica. Y se están amparando, y esto está afectando, no solamente está afectando a toda la industria y en consecuencia a muchísimos mexicanos y empresas y demás que dependen de la energía eléctrica. Y en consecuencia lo que señala el presidente es, bueno, posiblemente los jueces, basados en la legislación actual, frenen la aplicación de las reformas, pero yo tengo derecho de mandar una iniciativa diferente, pues para poder llevar adelante mi proyecto, ¿no? No es una situación no es una situación muy común, pero tampoco es una actitud que esté fuera de la ley. El presidente está haciendo uso de sus facultades legales, ¿verdad? Y creo que es algo importante de señalar porque, te lo comento, porque, por ejemplo, el Partido de Acción Nacional estaba diciendo que era una actitud dictatorial y pues no, o sea, el presidente está de alguna manera basándose y respetando los planteamientos de la ley y de la Constitución. Sí, mira, Ricardo, es que efectivamente, como es un tema que ya se politizó y es político de origen, evidentemente el presidente va a encontrar oposición. Estamos en un año electoral. Lo cierto es que el presidente, al ser el único que dice, que rechaza, que descalifica o que avala, entonces esto genera un caos que termina por poner al país en buenos y malos. Y eso me parece que es válido en el arte de la política, pero como ciudadano yo diría, me encantaría ver eh, un presidente llamando a la conciliación, a la concordia, pero también entiendo que es la disputa del poder. Fíjate. Y de los recursos, Y de los porque recursos, sí. para los empresarios, pues hay concordia siempre y cuando no toques sus Pero, intereses, ¿no? pero hay un dato, Ricardo, mira, si recuerdas el periodo neoliberal o conservador o el neoliberalismo, como se le quiera denominar, acuérdate que como país nosotros siempre hemos tenido una gran dificultad. En términos del desarrollo, necesitamos de recursos que generalmente, máximo, fíjate, ahora mismo, recursos privados que los empresarios no están desarrollando, no están poniendo, porque hay desconfianza en este régimen político que encabeza el presidente de la República. Y que en el pasado, efectivamente, se buscaba esos recursos en el exterior. Y a esas empresas, pues se les daban concesiones, se les daban que administraran inclusive políticas públicas con tal de que invirtieran en el país. Hoy, en la visión actual, se busca eliminar a las empresas y vamos a seguir teniendo un problema, Ricardo. No hay inversión en México y no hay desarrollo en México. La única posibilidad de desarrollar es lo que envían nuestros paisanos de los Estados Unidos a partir de la remesa, el crecimiento económico que sin duda va a tener los Estados Unidos al avanzar con la vacunación, el que nos ayuden con las vacunas, que nos presten vacunas para que se vacunen a toda la población, pero estamos supeditados a lo que nos dé, en este caso, nuestro socio comercial, nuestro socio mayor, que son los Estados Unidos, eventualmente Canadá, pero que efectivamente, cuando el presidente plantea esto, no es muy simple, no muy sencillo, porque si fueran nada más las empresas, efectivamente, estamos en un esquema político distinto y que tenemos que otra vez la corrupción, combatir la corrupción, que no se lleven nuestros recursos, que nos paguen ¿cómo se llama? Sus impuestos, etcétera, etcétera, pues sí, hay que hacerlo. Y para ello hay que modificar la ley. Y el Estado de Derecho dice que efectivamente, si una empresa se siente afectado, puede impugnarla. El problema que, insisto, es un año electoral, es un año político y todo va a tener que ver con el relevo de la Cámara de Diputados.
Bueno, pero el día de hoy, por ejemplo, partimos de ahí, se está celebrando el aniversario de una gesta histórica en nuestro país, algo que todos los mexicanos siempre valoramos y al menos esa ha sido la lectura que nos han enseñado en la escuela y que ha sido fundamental y es la gran diferencia entre la Revolución Mexicana y el Porfiriato, y está toda la lucha de los tratados de Bujareli y demás, que es la recuperación de los recursos naturales del país frente a dejarlos en manos de los extranjeros. Aquí la cuestión, el día de hoy, el presidente viajó a Tabasco y ahí dio a conocer un decálogo, 10 posiciones en torno al sector energético. Y el primer punto interesantísimo es frenar la privatización del sector energético. O sea, ya está súper claro. Por eso yo planteaba, simplificándolo, si ustedes gustan, pero planteaban que finalmente pongamos para no meternos en mucho problema de debate jurídico. La situación está muy clara. El tema es, López Obrador se encuentra en el caso de la paraestatal Petróleos Mexicanos, una empresa con graves problemas financieros, una empresa que no cumple con el abasto suficiente de gasolina para nuestro país, una empresa minada por la corrupción de funcionarios y del mismo sindicato, y aparte una empresa que durante muchos años ha sido robada incluso con mecanismos de crimen organizado y prácticamente muy sofisticados, no solamente por el lado de sus directivos, caso Odebrecht, sino que aparte por grupos de los mismos sindicalistas y grupos en donde hay una mezcla entre crimen organizado y ciertas comunidades por los lugares en donde van pasando los ductos de petróleos. Y la pregunta es, creo que está bien clara, ¿qué se hace ante esta empresa? Se deja morir y se dice, bueno, el sector energético debe de estar en manos de la iniciativa privada y bienvenida a las inversiones porque pues es la panacea del desarrollo, es lo que nos va a dar recursos, es lo que nos va a dar empleo, o por el otro lado, vamos a salvar, vamos a sanear y vamos a tratar de restablecer una industria paraestatal, que es el caso de Petróleos Mexicanos. En otras palabras, revivirla o dejarla morir. No, Ricardo, yo digo que es una empresa, como tú bien lo dices, como tú bien lo diagnosticas, es una empresa con, con muchas broncas económicas, administrativas, con muchas, ¿cómo te diré? Con infuncional hasta ahora, que hay que hacerla funcional, que hay que sanearla, bien lo dices, y que para ello lo tenemos que hacer en el marco de la ley. Y efectivamente, tenemos empresas que tienen inversión con contratos ventajosos, sí, conforme al Estado de Derecho pasado, y que en las reformas que se han hecho se les limitan esos derechos y obviamente vamos a tener inconformidad. Esas inconformidades hay que atenderlas por la vía del Estado de Derecho y por la vía de la relación con los países de donde vienen, Estados Unidos, Canadá, Francia, y que ese es el tema, por ejemplo, ahora que tiene el canciller Marcelo Ebrard. Imagínate ir a hablar con el gobierno de Canadá, con las empresas, para que se ajusten, o efectivamente el presidente dice, o vamos a tener que intervenir las empresas. Bueno, ¿Sí? esa es la tarea política. Hay Bueno, que pues, hacerlo, pues, hay que hacer el ejercicio, porque cualquiera que tenga una inversión en México y que les cambien las reglas del juego, va a haber una reacción, eso es natural. Ahora, hay que atenderlas, y yo estoy de acuerdo, hay que ubicar y hay que fortalecer a las empresas de México, pero también hay que hacerlas competitivas
y la competencia no es interno, es externa. Sí, definitivamente, porque bueno, todo lo que está ocurriendo aquí, pues un poquito nos recuerda cuando empezó el conflicto petrolero y que generó la expropiación, ¿no? O sea, como bien recordamos, la decisión de expropiar el petróleo que decretó Lázaro Cárdenas, pues no fue una decisión arbitraria, sino que en un principio, trató de negociar con las empresas extranjeras, principalmente inglesas, que tenían aquí que durante el porfiriato desde entonces ya tenían intereses en la explotación de los campos petrolíferos, para que pagaran impuestos, y las empresas pues adoptaron, también lo señaló el mismo Lázaro Cárdenas en su momento, es una historia muy bonita que tenemos, de que se mostraron arrogantes ante el sector presidencial. Y entonces Lázaro Cárdenas lo que hace pues es que decreta la expropiación petrolera, ¿no? Pero aquí otra vez estamos observando, o yo al menos así lo observo, actitudes también arrogantes no solamente de empresarios extranjeros, sino también de empresarios mexicanos, ¿no? Y ante las decisiones del gobierno federal, y bueno, por supuesto, todo un debate en torno, ¿no? No hay que olvidar que durante la época de Cárdenas, pues incluso se habló de que México iba rumbo al socialismo. Creo que Cárdenas fue uno de los presidentes que también le pusieron muchísimos apodos, no fue bien visto en su momento. Hubo fuertes reacciones, lo hemos comentado en otros programas aquí, se generaron organismos empresariales que siguen vigentes, que son lo que podríamos llamar el sector duro de los empresarios. El mejor ejemplo, por supuesto, es Coparmex, el sindicato de empresarios, que es un sindicato de empresarios. Pero bueno, la realidad es de que pues la gran mayoría de los mexicanos consideramos que la decisión de Lázaro Cárdenas fue una decisión que se aplaudió, nacionalista y en beneficio del pueblo de México. Ahora, en el 2021 hay una buena parte de los mexicanos que piensan que manejar políticas de interés nacional y de beneficio para recuperar los recursos del país es algo así como un populismo trasnochado y fuera de moda, y además que vaya a llevar al país a la ruina. Sí, mira, lo cierto, Ricardo, es que estamos ante un nuevo escenario de legalidad en el que se afectan intereses, por supuesto, y que, sin embargo, al final de cuentas necesitamos inversión. Y en esa necesidad de la inversión, me parece que el aspecto político, el aspecto de la negociación, creo que hay que apurarle a esa parte, porque ya vamos para 3 años con este gobierno y por la pandemia, agudizado por la pandemia, la situación de la pobreza se ha incrementado, los conflictos políticos se han polarizado y yo creo y espero como ciudadano, insisto, que tengamos entendimiento, generemos confianza y que este nuevo escenario de legalidad, me parece que la Suprema Corte le va a dar la razón al presidente. Hay que cabildear, hay que trabajar muchos aspectos, hay que trabajar el tema a partir del tratado México, Estados Unidos y Canadá, el tratado comercial que tenemos, no hay que perderlo. Es decir, no solamente se trata de cambiarle las reglas, sacar las empresas, sino cuidar el instrumento que tenemos como el acuerdo Estados Unidos, Canadá, México, para que tengamos nosotros también desarrollo económico y nos dé la posibilidad de pues comer, vestir, estudiar. Entonces, esa parte política me parece que el presidente tiene que echarle un poquito más de prisa. Creo que me gusta el escenario de legalidad. Hay que hacer muchas cosas en términos de diplomacia, de relaciones,
Y creo que esa es la parte que hoy, más que nunca, esperamos del gobierno mexicano. Y bueno, ahora viendo la parte del sindicato, sale Romero de Champs, lo jubilan, una jubilación que por supuesto a todos nos llama la atención, sobre todo porque obvio surge el recuerdo, y es que todas las acciones están ocurriendo en este momento en el ámbito político de nuestro país, pues nos llevan a compararlo con el pasado y con la historia, ¿verdad? Entonces, al Claro. momento que Romero de Champs tranquilamente se jubila, de inmediato surge el recuerdo de la quina, ¿no? De Joaquín Hernández Galicia, en donde en 1900, ¿qué fue? El 94, ¿no? Carlos Salinas de Gortari le agarra y mueve al ejército y lo encarcela, y así termina con lo que se llamó en su momento el cacicazgo petrolero. Esto nos da una historia de un sindicato que, por supuesto, regresamos otra vez a la figura del general Cárdenas. En su momento, cuando las empresas inglesas petroleras se ponen arrogantes y en rebeldía, y el presidente decide expropiar el petróleo, México no tenía obreros, ni tenía técnicos, ni tenía tecnología, y prácticamente partimos de cero. Hubo personajes allá que después se volverían míticos, pues a veces no por bien portados, como Jorge Díaz Serrano, lo demás. Muchos de los técnicos de petróleos mexicanos van a salir del Instituto Politécnico Nacional, y entonces se establece una muy fuerte alianza entre el gobierno y el sindicato petrolero. Durante muchos años el sindicato petrolero fue aliado del gobierno para llevar adelante la expropiación y la creación de petróleos mexicanos. Pero como todo siempre, como muchas cosas suceden, el sindicato se va a corromper, surge un cacicazgo, se rompe el cacicazgo y después viene un periodo difícil de rapiña, en donde pues surge este líder Romero de Champs, que se enriquece, y el presidente pues ahorita aparentemente lo quita de en medio, y entonces surge la gran pregunta: ¿qué va a ocurrir el sindicato? ¿Cuál va a ser el nuevo perfil de ese sindicato petrolero que vamos a tener enfrente? Sí, fíjate que ahorita que estás haciendo esa parte de la historia, y ese es el problema cuando el presidente enarbola la bandera de la corrupción, y que tiene toda la razón, puesto que desde la década de 1990 el Estado mexicano se dio a las empresas y corporaciones transnacionales el manejo de la economía y la política no solamente de nuestro país, sino los demás gobiernos se dieron a lo largo y ancho de Latinoamérica, sobre todo Sudamérica, países sudamericanos, y que al ceder eso, entonces los diputados, los senadores, eran, digamos, apoyados económicamente por estas empresas, y que por eso se sostuvieron mucho tiempo. El presidente lo sabe y lo lee muy bien. Por eso yo hablo de que tenemos un nuevo escenario de legalidad, y que nada más, yo diría, hay que tener mucho cuidado, y eso, insisto, él lo sabe mejor que nadie, para que efectivamente podamos recuperar lo que se fue perdiendo por la política o por la manera de cómo se cedieron los recursos y la política en nuestro país. Y mira, la historia de México está ligada a grandes cacicazgos: Pemex, el CENTE, en de electricidad, que son empresas y que son trabajadores federales, son cacicazgos que han durado y que han permanecido mucho tiempo, porque de esta manera han apoyado al régimen actual, así apoyaron. Hoy el presidente plantea un esquema distinto, y me parece que hay que verlo y hay que dimensionarlo en esa perspectiva. Solo llama la atención que en el caso del presidente Romero de Champs, pues se va loco de contento,
con su cargamento, va feliz, se jubila con todas las canonjías, y que eso en un momento dado también lastima y hiere a quienes esperamos el castigo, o a quienes esperamos que cuando menos devuelvan, como el presidente ha hecho con otras empresas que tienen que ver precisamente con Petróleos Mexicanos o con la Comisión Federal de Electricidad. Tú mencionas a esa empresa brasileña, Odebrecht, y que efectivamente están presionando para que devuelvan los recursos al Estado mexicano. Pero Romero de Champs no. Y creo que debería de ocurrir en la perspectiva que el presidente se ha venido manejando los últimos 2 años. Perfecto, pues ya se nos acabó el tiempo. Yo creo que van a ser temas que vamos a estar analizando en el futuro. Por supuesto, vamos a ver cuál es el perfil del sindicato petrolero después de que ya no está Romero de Champs al frente de este. Vamos a ver hasta dónde llega esta propuesta, este decálogo de reforma en el sector petrolero que hoy anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, vamos a ver hasta dónde llega el proyecto de Andrés Manuel López Obrador, o también las críticas y la gente que no está de acuerdo con este proyecto, y que bueno, pues en buena parte se va a definir en las próximas elecciones de este año. Pues no nos queda más que agradecer a las amigas, amigos que nos están viendo. Y sí, dime, por supuesto, Gilberto. Mira, Ricardo, antes de que nos vayamos, yo nomás quiero recuperar la opinión de Jorge Morales, o el planteamiento que hace Jorge Morales, cuando habla que Francia plantea que se desconecta de actividades esenciales por la prevención por una tercera ola del COVID-19, y que efectivamente me parece que México le tenemos que apurar con las vacunas, y que qué bueno que al parecer se perfila un acuerdo con los Estados Unidos para que nos puedan disponer de 2,5 millones dosis de la vacuna AstraZeneca, para que la vacunación con el personal médico, con los adultos, y por supuesto alguien dice que con los maestros o con los niños, y que eso nos va a permitir aperturar un poco más las actividades importantes, y que ojalá así sea, Ricardo, ojalá ocurra, aunque lamentablemente la vacuna AstraZeneca pues ya viene siendo señalada por Reino Unido y otros países de Europa, en el sentido de que sus dosis tienen un porcentaje considerable que causan la trombosis, y creo que vale la pena y que nos sigamos cuidando, estimado Ricardo. Así es, pues bueno, hay que seguirnos cuidando, y pues nos vemos hasta mañana. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Gracias, Ricardo. Contextos.